Colombia se acerca a una elección decisiva en medio de un deterioro político que ya no puede explicarse como simple polarización ni como ruido de campaña. Lo que está en juego es la posibilidad de que una democracia erosionada siga deslizándose hacia un modelo autoritario, cada vez más hostil a los contrapesos, a la legalidad y al respeto por las reglas. Petro ha gobernado como candidato permanente y está usando el poder para favorecer a su heredero político. Descalificó los resultados de primera vuelta y responde al avance del crimen con propaganda y acusaciones. Petro no solo intenta debilitar a su adversario, debilita a la República. Para conversar sobre este momento crucial, sobre los riesgos que enfrenta Colombia y sobre las responsabilidades de una ciudadanía llamada a decidir mucho más que una alternancia, nos acompaña Daniel Reisbeck, analista político, escritor y una de las voces lúcidas del pensamiento liberal en nuestro continente. Doctor Reisbeck, bienvenido a Razón de Estado. Organismos internacionales advierten que Colombia está a un paso de dejar de ser una democracia plena para caer en la categoría de régimen híbrido, la antesala del autoritarismo. ¿Es cierto esto? A mí me parece que sí, porque el candidato Cepeda, que como bien mencionabas es el heredero de Petro, aliado cercano de las FARC durante prácticamente toda su vida, está lanzando su campaña y también está lanzando al mismo tiempo una propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente. Si quieren cambiar la Constitución, y nosotros sabemos en esta región qué pasa cuando estos izquierdistas radicales bolivarianos cambian la Constitución, lo hacen para quedarse en el poder y también, por supuesto, implementar un régimen autoritario socialista. En Colombia ocurre algo insólito. Petro, en lugar de gobernar, hace campaña, ataca al opositor desde el palacio y pone a sus ministros a pedir votos. ¿Qué le hace a una democracia que el jefe de Estado se convierta en el jefe de campaña de su delfín? Pues en Colombia la ley prohíbe la participación política del presidente en elecciones y Petro está violando la ley prácticamente todos los días, no le interesa. Yo pienso que tienen miedo de perder el poder, tienen miedo de las consecuencias que pueden enfrentar, están también dejando el país prácticamente en la quiebra, entonces están completamente desesperados y eso explica esas actuaciones. Petro ha llamado a la movilización y la calle se ha encendido con protestas y bloqueos tras la derrota de Iván Cepeda. Si la izquierda no aceptó perder la primera vuelta, ¿qué garantía hay de que acepte perder la segunda? Eso es algo muy preocupante e inédito en la historia colombiana. Ni Petro ni Cepeda aceptaron su derrota en la primera vuelta al inicio y por supuesto, igual hace 4 años cuando Petro sí ganó, él estaba amenazando con que si perdía iba a haber consecuencias violentas, lo que ellos llaman el supuesto estallido social, que no es más que terrorismo dirigido por ellos mismos, por la extrema izquierda. Entonces, por supuesto, acá lo que Colombia se juega no son solo unas elecciones, sino es todo su sistema republicano y democrático. Doctor Reisbeck, Cepeda se presenta como el abanderado de una revolución ética, mientras el gobierno que lo sostiene acumula escándalos de corrupción y bordea las reglas electorales. ¿No es la gran contradicción de esta campaña que el adalid de la moral dependa de la maquinaria menos ética del país? Pues más allá de esa realidad que mencionas, Dionisio, a mí me parece que es una imposibilidad ser un adalid de la moral y de la ética y al mismo tiempo un comunista y no solo sino aliado de las FARC durante toda su vida. Entonces, claramente hay una contradicción que la mayoría de los votantes están tomando en cuenta, por eso viendo también todavía hoy en las encuestas. Hay colombianos que desconfían de los dos candidatos y consideran votar en blanco. En una elección que se ha vuelto una batalla entre miedos y siendo Cepeda un comunista enmascarado, ¿es el voto en blanco un acto de dignidad o es un lujo que Colombia no puede ni debe darse en este momento, doctor Reisbeck? A mí me parece así que un voto en blanco es un voto por Cepeda, es decir, por el comunismo y por cambiar la constitución y adoptar un modelo bolivariano chavista. Cepeda es admirador de Chávez, de Fidel Castro, mientras que Abelardo Espriella, si uno no esté de acuerdo con el 100% de sus propuestas o de sus posiciones, es un demócrata que va a respetar la constitución y en 4 años vamos a tener elecciones de la misma manera como lo hemos tenido en la historia reciente. Los grupos narcoterroristas siembran el terror y la respuesta de Petro ha sido culpar a la derecha de orquestar la violencia para ganar votos. ¿Hay algo más cínico que culpar a la víctima por los crímenes del verdugo al que Petro le dio beneficios? No, por supuesto que no. Y en muchas regiones de Colombia donde los grupos armados
controlan el territorio, ellos obligan a la población a votar por Cepeda, por el candidato de Petro. Hay ciertos lugares, mesas donde Cepeda obtuvo el 100% de los votos y ahí claramente hay una coerción por parte de los grupos armados que obviamente están del lado de Petro y de Cepeda y del comunismo. Doctor Reisbeck, la campaña que va ganando se construyó sobre un personaje, el tigre, la camiseta de la selección y un ejército digital, más que sobre un programa detallado. ¿Triunfó una idea de país o triunfó simplemente la mejor maquinaria de marketing político que ha visto Colombia? Pues a mí me parece que la campaña de Abelardo de la Espriella sí ha sido fenomenal en términos de tu mercadeo político, pero también hay una idea muy de fondo que es recortar el Estado, limitar el poder del Estado, devolver la libertad a Colombia, recuperar el territorio, recuperar la seguridad que bajo Petro más del 70% de los municipios están bajo el control de los criminales y grupos armados. Entonces realmente es una jugada por el Estado de Derecho, por una república democrática y por la libertad económica en términos generales, y por eso yo por lo menos soy un votante de esa campaña. Si el candidato de la Espriella gana, recibirá un país endeudado, inseguro y partido en dos. ¿Le queda a Colombia margen para más experimentos o el próximo presidente está obligado a acertar, a tener éxito desde el primer día? ¿Tiene de la Espriella programa y equipo? A ver, el petrismo y el socialismo van a dejar a Colombia a puertas de la quiebra, con la deuda en niveles históricos, el déficit en nivel histórico, están sacando deuda al 14-15% anual. Es, por supuesto, una locura. Hay una crisis de seguridad que ya mencioné, los grupos armados controlan el 70% de los municipios. Pues el próximo presidente va a tener una tarea muy difícil, pero me parece que con voluntad política en relativamente poco tiempo se puede recuperar ese país. Y ya lo vimos en el 2002, cuando con el primer gobierno de Álvaro Uribe se recuperó la seguridad, regresó la confianza, vino la inversión, Colombia tuvo unos años muy buenos y eso lo podemos volver a experimentar en esta década si Colombia elige correctamente. Colombia no solo decide quién ocupará la Casa de Nariño, decidirá si quiere ser una democracia de ciudadanos libres. Cuando una nación se asoma al borde del populismo autoritario, votar ya no es solo un derecho, es un deber con la historia, con la libertad y con el porvenir. Doctor Reisbeck, muchas gracias por tu tiempo.